Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Vamos a nuestras Biblias, al libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 9 al 25. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 9 al 25, dice de la siguiente manera. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. El tema que vamos a estar considerando se titula: cuando el corazón no se convierte con el bautismo. Cuando el corazón no se convierte con el bautismo. Mis hermanos, el evangelio había llegado a Samaria. Felipe predicaba a Cristo, los espíritus inmundos salían, los paralíticos eran sanados, y el texto nos dice en el versículo 8 que había gran gozo en aquella ciudad. Pero donde Dios obra con poder, también se revela lo que está oculto en el corazón humano. No todos los que se acercaron al evangelio lo hicieron con el mismo espíritu. No todos los que profesaban creer lo hicieron con sinceridad. No todos los que recibieron el bautismo habían rendido realmente sus corazones al Señor. En medio de este gozo colectivo aparece un personaje que nos obliga a detenernos y examinarnos con mucho cuidado. Su nombre es Simón. Este pasaje no solo es una historia antigua, sino que también representa una advertencia permanente para la iglesia y para todo aquel
que se ha acercado a recibir las bendiciones que Dios ha prometido en el Evangelio. Dice en el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón. Vea cómo inicia con un pero. Mientras que en el texto anterior habla de gran gozo en la ciudad, precisamente por la obediencia al Evangelio, se presenta un pero, se presenta un contraste, algo distinto. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y lo que veremos hoy es que es posible creer externamente. Es posible bautizarse visiblemente, pero permanecer interiormente cautivo. Es decir, que ante los hombres, esta persona pues era un creyente, había dado testimonio aparentemente de su fe descendiendo a las aguas del bautismo. Ante los hombres, él había hecho exactamente lo que se tiene que hacer para ser libertado del pecado, pero la realidad, hermanos, es que seguía cautivo en su corazón. Y esto nos enseña una cosa importante. Cuando el corazón no se convierte con el bautismo, es porque se tiene un corazón orgulloso. Ese es un gran problema. En el versículo 9 se nos presenta el trasfondo, ¿verdad?, de Simón. Se nos pone en contexto la vida de este hombre. Dice el texto que su nombre era Simón y que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a muchas personas y se hacía pasar por algún grande. Bueno, hay que tomar en cuenta esto que dice aquí la Escritura. Porque este hombre era un engañador, hermanos. Él había engañado a la gente, ese era el propósito. Se presenta como alguien que era muy importante. Se hacía pasar por algún grande engañando a la gente. En otras palabras, esta persona vivía de la admiración ajena. Su identidad estaba construida sobre el asombro que producían las personas. El versículo 10 nos da más información acerca de esta persona, porque dice la Escritura que la gente decía, este es el gran poder de Dios. Y Simón disfrutaba esa fama. Simón disfrutaba que la gente dijera, he aquí el gran poder de Dios. Él no lo cuestionaba. Él no detenía a la gente para decirles, oigan, tranquilos, esto es un truco, es una ilusión. No. Él quería engañar a la gente y le encantaba, aceptaba, se reconocía a sí mismo como el gran poder de Dios. En otras palabras, Simón disfrutaba la fama. No rechazaba este tipo de alabanzas, al contrario, las promovía, las alimentaba con su actitud. Pero en el versículo 12 tenemos otro contraste. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vean, hermanos, cómo cambió el foco. Mientras que en el texto se había enfocado todo a la vida de Simón, mientras que la historia se ha detenido para describirnos la manera en que este hombre vivía y cómo engañaba a la gente y cómo se exaltaba a sí mismo, ahora la atención del texto cambia hacia otra persona y hacia otro contexto. La multitud deja de mirar al mago, dejan de estar asombrados y de decir toda clase de alabanzas al mago, y ahora comienzan a escuchar la predicación del evangelio. Ahora toda la gente se centra en el mensaje y la gloria ya no es para Simón. La gloria ahora es para Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día para el perdón de nuestros pecados. Y la gente quiere eso.
La gente ahora quiere exaltar a Cristo, quieren adorar a Cristo, quieren servir a Jesús, quieren reconocerle como el Señor, como el Hijo de Dios. La atención cambia de Simón a Cristo. La multitud deja de mirar a esta persona. Y entonces el versículo 13 declara algo sorprendente. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Simón creyó. Simón fue bautizado. Simón acompaña a Felipe. Mis hermanos, externamente todo parece correcto. Todo parece bueno, positivo. Aquí tenemos a este hombre que engañaba a la gente, que se hacía pasar por el gran poder de Dios, recibiendo el evangelio, confesando su fe en Cristo, siendo bautizado y siempre al lado del predicador. Todo se ve correcto, todo se ve bien, todo parece perfecto. Pero mis hermanos, creer no siempre significa convertirse. Bautizarse no siempre implica regeneración. Estar cerca del poder de Dios no significa haber sido transformados por Él. Dice la Biblia en el versículo 13 que Simón quedó atónito viendo las señales y grandes milagros. Mis hermanos, esto nos dice algo clave aquí. Simón no está impresionado por el mensaje de la predicación. A Simón no le llama la atención el contenido del evangelio. Simón no tiene en su corazón ni en su mente a Jesucristo. Más bien dice la Biblia que él está atónito y maravillado, sorprendido. ¿Por qué? Por las señales y los grandes milagros. Quedó fascinado por el poder. Y cuando vemos que Simón está fascinado por el poder, ahí está la primera señal de advertencia. Es posible acercarse al evangelio por fascinación, no por arrepentimiento, no por entendimiento del evangelio, no por el interés de lo que representa la sangre de Cristo. Es posible admirar el poder de Dios sin rendirse al señorío de Jesús. El orgullo no muere automáticamente cuando alguien es bautizado. Eso no sucede así. Y entonces Simón está con su atención no en Jesús, no en su sangre, no en su sacrificio, sino en el poder, en los milagros. Así que cuando el corazón no se convierte por el bautismo, es precisamente por el orgullo que habita en él. Pero también cuando el corazón no se convierte en el bautismo, es porque está buscando el poder en lugar del perdón. El relato continúa. Los apóstoles Pedro y Juan llegan desde Jerusalén y el versículo 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mis hermanos, la frase aquí, Espíritu Santo, es una figura retórica. No está diciendo que recibían a la persona, al Espíritu Santo. Recibían el poder que da el Espíritu Santo. Aquí se pone el agente por el poder. Lo que están recibiendo es poder. No están recibiendo al Espíritu Santo, a la persona. Están recibiendo el poder del Espíritu Santo. Pero la Biblia, utilizando esta figura retórica, dice que recibían el Espíritu Santo. Y entonces Simón observa. Simón está muy atento en el mecanismo, en el proceso. Y en el versículo 18 dice que cuando vio, ¿ven? Cuando vio que por la imposición de manos, él estuvo atento. Él estaba siempre con Felipe, llegan Pedro y Juan, dan poder a otras personas y entonces él mira el proceso. Porque eso es lo que está en su corazón, el poder. Y entonces cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba
el Espíritu Santo, o sea, el poder del Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mis hermanos, Pedro y Juan no venían con Simón y le decían, ven para imponerte las manos. No, él veía que imponían las manos a otros, pero no a él. Y entonces él dice, bueno, yo no voy a estar esperando a que vengan a imponerme las manos de voluntad propia. Lo compramos y asunto arreglado. Les ofreció dinero. Aquí se revela el corazón de Simón. ¿Cómo saber lo que hay en el corazón de una persona? Por sus acciones, por lo que hace, por cómo piensa, por lo que dice, por cómo actúa. Lo que hay en el corazón brota con las acciones. Y entonces cuando él ofrece dinero, ahí se revela su corazón. Porque Simón no pide perdón. Simón no está hablando de la gracia, no pide santidad, no está pidiendo sabiduría, pide poder. Él quiere poder. Él está enfocado en el poder y ofrece dinero a cambio de ese poder. La palabra poder es clave. No dice que quiere gracia, no dice que quiere un servicio, no dice que quiere santidad, que quiere un ministerio, que quiere servir a la gente, que quiere predicar el evangelio. No, él dice, dame a mí también ese poder. El corazón de Simón no fue transformado, más bien fue desplazado. Antes utilizaba la magia para impresionar, ahora quiere usar el nombre de Cristo para conmover a las personas. Mire, si con la magia era tenido como el gran poder de Dios, ahora imagínese con esto. Tremendo negocio, ¿no? Es como cuando el comerciante ve una oportunidad. El inversionista dice, mira, si vendiendo hamburguesas me estoy haciendo rico, ahora si vendo esa cosa. Y Simón piensa eso. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, mis hermanos, el evangelio no es una herramienta para engrandecer a los hombres. No es un medio para ganar influencia. El evangelio no debe ser un instrumento para acumular prestigio espiritual. Cuando el corazón no ha sido humillado a Cristo, la religión se convierte en una plataforma de ambiciones. Lamentablemente hay muchos que han utilizado el evangelio precisamente para satisfacer las ambiciones que tienen, las ambiciones de fama, las ambiciones de poder, las ambiciones de dinero. ¿Por qué? Porque no están humillados a Dios. No son siervos de Dios realmente. Ahora bien, cuando el corazón no se convierte por el bautismo, hermanos, indica que la conversión es más que creer y ser bautizado. Ciertamente que el creer y el bautismo son necesarios, pero la conversión es más que eso. La respuesta de Pedro es sumamente severa. En el versículo 20 es una respuesta necesaria, quizás es una respuesta desde nuestro punto de vista, una respuesta muy fuerte, muy drástica, pero es lo necesario, es la verdad. A veces muchos cristianos no responden lo que tienen que decir porque piensan que van a faltar al respeto, van a lastimar, van a herir a las personas. Pero los apóstoles no son políticos. Los apóstoles son predicadores de Cristo. Y nosotros no debemos detener nuestras respuestas bíblicas o el mensaje bíblico en razón de los sentimientos de las personas. He oído predicadores, incluso cristianos, decir, no puedo dar esta respuesta porque voy a ofender. Hace poco estaba participando en una transmisión en vivo y una persona preguntó lo siguiente, dijo, ¿las iglesias que usan instrumentos musicales se van a condenar? Y uno de los que estaba ahí, un cristiano, no quiso responder a la pregunta para no ofender, para no lastimar, para no hacer sentir mal a la persona, porque se oye muy feo, ¿verdad?
Se oye muy feo la palabra condenar. Se oye feo, hermanos. No es una palabra que sea políticamente correcta. Y de los que estaban ahí no contestó nadie, ni el que estaba ahí presidiendo la transmisión me lanzó la pelota a mí. Vio que yo estaba ahí y luego lo dijo, hermano Luébano, usted conteste la pregunta. Dije, válgame. ¿Y qué hice yo? También, no puedo responder para no ofender. No. Le dije, la Biblia dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿No dice eso la Biblia? Cuando una iglesia se extravía de la doctrina, ¿tienen a Dios? No tienen comunión con Dios. ¿Usted recuerda las iglesias en Apocalipsis que se apartaron de la doctrina del Señor? ¿Y qué dijo el Señor? Arrepiéntete pues, ¿verdad? Arrepiéntete, o si no, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Tengo estas cosas contra ti. El lenguaje del Señor es claro y directo. Se requiere. Es como cuando a un enfermo necesitan amputarle la pierna, hermanos. ¿Qué dice? Pues le vamos a cortar la pierna. Pero ¿cómo me va a hacer esa cosa? ¿Cómo me va a hacer esa desgracia de quitarme mi pierna? Pues es que si no lo hago te mueres. Y a veces queremos evitar el dolor. No me ponga inyecciones porque duelen. Pues aunque te duela. Aunque te duela. Y la verdad no peca, pero incomoda. Y le dije a esta persona, toda iglesia que se extravía del camino del Señor se pierde. Entonces una iglesia que ha adulterado la adoración que Cristo demanda en su palabra, ¿está en el camino o está extraviada? No, pues está extraviada. ¿Y a dónde llega uno cuando está extraviado? ¿Llega uno a casa? Cuando uno se pierde, ¿llega uno a casa? Nunca. Cuando uno se pierde, no llega a casa. Y si nuestro destino, nuestra ciudadanía está en el cielo, pero nos extraviamos, ¿vamos a llegar al cielo? ¿Vamos a llegar a casa? Claro que no. Por eso los primeros cristianos, dice la Biblia, que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Para poder llegar a casa, necesitamos perseverar en la doctrina de Cristo, porque el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Ve, ni siquiera tuve que usar la palabra condenar, pero sí le dejé claro lo que dice la Biblia. Entonces, Pedro hace lo mismo acá. Tu dinero perezca contigo. Válgame, qué cosa. Ni siquiera dice, oye, no, espérame, estás mal, estás equivocado, mira, ven, Simoncito, mi hermanito, déjame te explico algo, mi hijo, mira, eso no es correcto, es lo que estás haciendo. No, hermano, tu dinero perezca contigo, le dice. Qué cosa, hermano. La Reina Valera nos describe muy poéticamente el asunto, ¿no? Pero prácticamente le está diciendo, muérete con tú y tu dinero. Porque perecer, ¿qué significa? Morir, muérete tú con tú y tu dinero. Tu dinero perezca junto contigo. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pedro no suaviza el problema. El apóstol Pedro no disfraza el pecado, el conflicto que hay aquí. No hace las cosas relativas como los predicadores. Bueno, pues es relativo. Ahora los predicadores dicen, es relativo según cómo lo veas. Según cómo lo mires. Oye, hermano, ¿es correcto esto? Bueno, según cómo lo mires. Según la cultura, según tu visión, según esto, según lo otro. No. El apóstol Pedro no hizo el asunto relativo, sino que lo confronta con precisión y con toda exactitud, diciéndole cuál es la condición de este hombre. Tu dinero perezca contigo. Y entonces dice, todavía más fuerte, en el versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Vea cómo lo corta, hermanos. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? ¿Será que era muy poquito dinero?
No, la cuestión no era con la cantidad. La cuestión tampoco era con la forma de pedir. Es que lo pediste muy golpeado. La cuestión no era el momento de hacer el negocio tampoco. ¿Cuál era el problema? Le dice el apóstol Pedro, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El apóstol Pedro se va directamente al problema de Simón. Ahí está el asunto, hermanos. Ahí está la raíz de esta cuestión. Su problema no es intelectual. El problema de Simón tampoco es doctrinal. El hecho cometido, la acción que está llevando a cabo Simón, no es el problema. Porque ¿qué hizo Simón? Se bautizó, creyó, qué bueno. Alguien diría, qué bueno, pero el problema era su corazón que no había sido penetrado por el Evangelio. Ahí está el problema. El corazón de Simón es el problema. Porque ahorita es esto, mañana es otra cosa, hermanos. Ahorita está ofreciendo dinero, mañana va a hacer otras cosas y otras cosas. ¿Por qué? Porque el Evangelio no ha penetrado su corazón. Ahora entendemos, hermanos, si ustedes recuerdan, ustedes que conocen bien la Biblia, por qué Felipe le dijo al etíope, cuando el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees y ya. Así le dijo. Tú nada más crees y ya te bautizo. No. Felipe con toda precisión le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. No nada más cree, sino si crees de todo corazón, tu corazón tiene que estar involucrado. Tu corazón tiene que ser invadido por la palabra, por la fe. Si crees de todo corazón, bien puedes, dijo. Porque el corazón es donde está habitando el pecado, hermanos. ¿Qué dijo Jesús? ¿De dónde salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios? ¿De dónde sale toda esa podredumbre que condena al hombre? Del corazón salen. Entonces el evangelio tiene que llegar al corazón. No basta con que llegue a la razón. No basta con que llegue. Tiene que afectar toda la personalidad del hombre. Tiene que afectar su corazón. El apóstol Pablo también escribió en Romanos capítulo 10, en el versículo 9. Si creyeres en tu corazón, ¿verdad? Él dijo así. Él claramente lo especificó, diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El corazón tiene que estar involucrado. Si el corazón no está involucrado, entonces hay un problema serio ahí. Hay un problema grande, por eso vemos tanto cristiano infiel. Tanto cristiano mediocre en la iglesia, tanto cristiano que no se preocupa por la voluntad de Dios, tanto cristiano que es indiferente a la palabra, a la obra de Dios, a la doctrina de Cristo, tanto cristiano que está ocupado más en cosas sociales, en hamburguesas, en fiestas, en bailes, en amistades, pero no están interesados realmente en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón. No ha penetrado su corazón el evangelio. Cuando ofrendamos, ¿qué dice la Biblia? Cada uno dé ¿cómo? ¿Cómo propuso dónde? En su corazón. Cuando cantamos, ¿qué dice la Biblia? Cantando y alabando al Señor, ¿dónde? En vuestros corazones. El corazón tiene que estar involucrado. Si el corazón no ha sido invadido por el evangelio, entonces hay un problema. Es cierto que Marcos capítulo 16, versículo 16 dice que para ser salvos hay que creer y ser bautizados, ¿verdad? Así. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así, ¿verdad? Así de sencillo. Sin embargo, hay que leer el versículo 14. Hay que leer el versículo 14 porque el versículo 14 tiene una advertencia importante. Porque el corazón todavía tiene que estar involucrado en el proceso. Y dice el versículo 14 que Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Ve? ¿Cuál es el problema de la incredulidad real? El problema de la incredulidad está ligada al corazón endurecido.
En Lucas capítulo 24, en el versículo 25, Jesús dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Ven cómo Jesús otra vez ataca? ¿Dónde? Al corazón. Al corazón otra vez. Cuando una gran cantidad de personas fueron añadidas por Cristo a su iglesia, allá en Hechos capítulo 2, vemos que por parte de los creyentes todo inició ¿dónde? En su corazón. ¿Sí se acuerda? En Hechos capítulo 2, en el versículo 37, dice que se compungieron ¿de qué? ¿Les dolió la cabeza? ¿Les dolieron los pies? No. Se compungieron de corazón, hermanos. Al oír esto se compungieron de corazón. El problema de Simón y de muchos en el mundo y en muchas iglesias es el mismo problema, el corazón. Y entonces dice en el versículo 22 el apóstol Pedro: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahí está el problema. Pedro, como buen evangelista, va directo al problema. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Simón necesitaba arrepentimiento real, hermanos. Porque Simón creyó y se bautizó, pero no se había ¿qué? Arrepentido. Y así hay muchos. ¿Por qué? Porque se predica mucho sobre el bautismo y nada del arrepentimiento. ¿Qué se predica del arrepentimiento? Lo que el folleto dice. ¿Usted quiere ser salvo? Crea en Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados, confiese a Cristo y bautícese para el perdón, porque el bautismo esto y el bautismo y el bautismo y el bautismo. Y las denominaciones dicen que no, y todo el bautismo, hermanos. Somos más bautistas que los bautistas. Y dan clases largas del bautismo. Y dan conferencias del bautismo. Y debaten sobre el bautismo. Y discuten sobre el bautismo. Y a la gente aquí que visita la iglesia le dicen: estamos esperando que se meta el agua. Estamos esperando su bautismo. Ya está el agua calientita, está lista. ¿Y por qué no ves el corazón? ¿Por qué no le dices primero que se arrepienta de sus pecados? ¿Por qué no le habla acerca de la condición del corazón? No, están pensando en el agua, están pensando en qué, hermanos, en algo que se ve, en algo físico, en algo en que yo como predicador voy y meto al agua y todos me aplauden, toman fotos y dicen: mira el hermano cómo bautiza gente. Mira qué bonito, mira cuántos bautismos tuvieron, 20 bautismos, válgame. Qué cosa, gloria a Dios, porque se bautizaron 20. ¿Y el corazón? Necesitamos tener cuidado con el corazón. Porque ahí está el problema grave. El versículo 23 revela algo estremecedor, hermanos. Estremecedor sobre el corazón. Le dice el apóstol Pedro: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cómo es eso? Si creyó y se bautizó. ¿Cómo es eso que un hombre que ha creído en el evangelio, que se ha bautizado, hermanos, junto con otras personas, cómo es eso que en hiel de amargura y en prisión de maldad se encuentra? ¿Cómo es eso posible? Bueno, lo es porque Simón no se ha arrepentido. Simón creyó, Simón se bautizó, pero según el versículo 23, Simón sigue preso. Simón sigue cautivo, hermanos, por la maldad. Su corazón sigue igual de negro. Su corazón sigue igual en las tinieblas. Y cuando nosotros obedecemos el evangelio de corazón, entonces somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Somos liberados de las tinieblas. Y aquí Simón dice que en prisión de maldad veo que estás. Tiempo presente. Mis hermanos, esto nos muestra que podemos estar en la iglesia, podemos haber sido bautizados por el mejor predicador de la ciudad,
y seguir siendo cautivos, presos. Podemos participar en actividades espirituales y todavía estar en prisión de oscuridad. Podemos cantar himnos y todavía estar presos, porque los presos también cantan. Podemos comer la cena del Señor y todavía seguir en hiel de amargura. Podemos ofrendar y todavía seguir en los caminos que van al infierno, hermanos. El bautismo no sustituye el arrepentimiento. El bautismo no salva a nadie si no se arrepienten. El bautismo no es magia, hermano. No es de que no, ¿qué importa que no se haya arrepentido? Con el bautismo tiene. El bautismo es tan fuerte, tan bueno, tan poderoso, que aunque no se arrepienta, se salva. No importa. Mire, he visto predicadores que bautizan gente en estado de ebriedad, borrachos. Me tocó ver una vez bautizaron un borracho y se orinó ahí en el bautisterio, ahí en el agua, ahí se orinó ahí porque le dio frío. Borrachos, hermano. ¿Cuál es la idea, pues? Meter a la gente al agua y ya se bautizaron, ya gloria al Señor. Toma la foto y listo. No. Eso no es correcto. El bautismo no sustituye el arrepentimiento. El arrepentimiento es antes de ¿qué? Del bautismo. Lo dijo Pedro. Lo dijo el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese. Lo volvió a decir en el capítulo 3, en el versículo 19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué cosa? Tiempos de refrigerio. Lo dijo el apóstol Pablo allá con los griegos en Atenas. Que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Y así vemos el arrepentimiento por todas partes. Es más, el arrepentimiento es parte de la gran comisión. Algunos dicen, no, hermano, pero en Marcos dice, nomás dice creer y bautícese. En Mateo 28, 19 nomás dice, y hace discípulos bautizándolos. Así, pero súmale Lucas, porque Lucas dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento es parte de la gran comisión. Nomás que hay que sumar los evangelios. Hay que sumar Mateo, Marcos, Lucas y también Juan. Hay que sumar. Pero hay hermanos que nomás se quedan con Mateo y Marcos. De ahí no salen. Ni saben que la gran comisión está en Lucas. Ni saben que he oído predicadores que dicen, Lucas y Juan no mencionan la gran comisión. ¿Cómo que no? Claro que la mencionan. Lucas la vuelve a mencionar en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, lo vuelve a mencionar ahí. Cuando el corazón no se convierte en el bautismo, no podemos dar respuestas insuficientes. ¿Qué dijo Simón? ¿Cómo respondió Simón? Dice el versículo 24, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hermanos, observen lo que él dice con cuidado. No dice estoy arrepentido, ¿verdad? No dice me arrepiento. No expresa las palabras de David cuando dijo he pecado. No menciona las palabras del hijo pródigo cuando dijo he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No, Simón no dice eso. Simón no confiesa su pecado. Simón no dice que necesita perdón. Simón no dice, oiga, pues rueguen al Señor para que me perdone. No, él pide que otros oren por él, pero no se dirige directamente a Dios con una confesión personal, como dijo Juan en su primera carta en el capítulo 1, en el versículo 9. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Simón no. Simón no dice eso. Simón no hace eso. Mientras tanto, el texto concluye diciendo, en el versículo 25,
que los apóstoles volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. El evangelio siguió avanzando, hermanos, mientras que Simón se quedó ahí con una advertencia seria. Simón creyó. Simón se bautizó. Simón estuvo cerca de los apóstoles, pero su corazón no era recto delante de Dios. Este pasaje nos confronta con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué buscamos realmente cuando venimos a Cristo? Porque Simón vino buscando algo, no la salvación, no una nueva vida, no el cielo, no la gracia. Buscamos poder o perdón. Buscamos influencia o transformación. Buscamos experiencias o santidad. Buscamos comunión con Dios o buscamos un club social. El evangelio no es magia, no es poder transferible. El evangelio es gracia que humilla, que perdona y que transforma los corazones de los hombres. Así que, hermanos, que el Señor nos libre de ser como Simón, fascinados por el poder, pero ajenos al arrepentimiento. Y que si hoy el Espíritu nos confronta, no pidamos que otros hagan algo por nosotros, sino que nos postremos directamente delante de Dios, confesando nuestro pecado, rindiendo nuestro corazón y siendo obedientes a su voluntad. Porque el verdadero milagro no es imponer las manos para que sanen los enfermos. El verdadero milagro es un corazón recto delante de Dios por el evangelio. Ese es un verdadero milagro. Que los que están cautivos en el pecado sean liberados, que los que van camino al infierno cambien su destino eterno hacia la gloria. Pero eso es posible solamente si el pecador se arrepiente de corazón y se sujeta al Señor. No ponga su atención en la iglesia, no ponga su confianza en el predicador, no ponga su confianza en algún hermano. Usted ponga toda su confianza en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, examinemos nuestro corazón para ver si estamos en la fe. Cantemos un himno, hermanos, puestos de pie. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él hallaré